donde perduran los vínculos. Bueno, y vamos a seguir con el tema económico. Principalmente, obviamente lo que preocupa, si haces una encuesta, el principal problema está entre la inflación y la inseguridad, ¿no? Pero en materia económica es la inflación, como ya es un clásico en la Argentina, pero este momento es particular. Venimos de números muy, muy altos, digamos, a nivel mensual, y recién lo charlábamos con Regalini, esto de, obviamente, la lucha, ¿no?, entre los precios y los salarios. Vamos a seguir en esa línea y en este caso charlarlo con alguien que conoce obviamente sobre la materia, es contadora pública, analista económica e integrante del CEPA. Estoy hablando de Luciana Bilbao, que está en línea con nosotros. Guillermo y Florencia te saludan desde Río Cuarto. Luciana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, vamos a meternos en el tema de la inflación, que nos importa muchísimo. Hay algunos economistas, muchos te diría, que ya prevén un 70% de inflación que vamos a tener en este año 2022. Primero, consultarte si vos ves ese número es razonable, y segundo, esta lectura que se hace de que un 20% de ese 70% es por la guerra y el 50% es factor local, es de la Argentina misma, digamos, estructuralmente. ¿Cómo lees el número que podemos tener este año? Bien, mira, bueno, el último dato dio una inflación acumulada del 58%, pero si nosotros, hacemos en tendencia el último número que tuvimos, que fue del 6%, posiblemente estemos en una inflación del 65%, digamos. Para llegar a una inflación del 70% tendríamos que volver a los valores, por ejemplo, que tuvimos en marzo, ¿sí? Una inflación del 6,8% sostenida. Todo indicaría que la inflación sensiblemente iría bajando. Para mayo se espera alrededor de un 5%, que también es lo que subieron los alimentos. Y respecto a lo otro que me decías, sí, hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros siempre decimos que la inflación es multicausal, pero en este concepto, digamos, de multicausalidad, hay varios factores que hoy en día están en discusión que hacen que la inflación también sea de los porcentajes que venimos teniendo, y que no solamente tiene que ver con políticas internas, ¿sí? Este 50% que vos me decías. Como primero tenemos, yo lo divido en 6 escenarios o 6 frentes en los que tenemos que atacar ahora para controlar, digamos, esta macro y controlar la inflación, que viene siendo, el componente transversal a todas las problemáticas que quizás venimos discutiendo hoy en día, así lo que vos decías, salarios. Bueno, los salarios vienen perdiendo también por la inflación. Por eso digo que la inflación es transversal a casi todos los otros temas económicos. Entonces, por un lado tenemos escasez de dólares, ¿sí? Como problemática estructural en la Argentina, eso es real, ¿sí? Argentina es un país exportador, pero también es un país demandante altamente de las importaciones. Entonces, en un país en crecimiento, un crecimiento grande como tuvimos el año pasado, y un crecimiento como venimos teniendo este año, ¿sí? Porque ese también es un punto interesante para ver. Nosotros venimos teniendo crecimiento económico en casi todas las demás variables que no tienen que ver con los salarios, ¿sí? Entonces, la discusión está también en cómo se redistribuye esa riqueza que se está generando. Entonces, bueno, digamos, tenemos escasez de dólares por este gran crecimiento que estamos teniendo, ¿sí? Que tiene que ver con la demanda de importaciones. Entonces, poder pensar de una vez por todas alguna matriz productiva que venga a solucionar ese problema estructural que tenemos. Por otro lado, sí tenemos lo que es el impacto por la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Si nosotros vemos la variación que tuvieron los alimentos en dólares, son alrededor de un 12,3%, 12,3% de variación en dólares, ¿sí? Eso es lo que subieron en todo el mundo. A su vez, si nosotros lo bajamos al tipo de cambio, y las variaciones en el tipo de cambio que tenemos en Argentina, nos da que el aumento es alrededor del 25%, que es en definitiva lo que subieron los alimentos en este periodo, ¿sí? Entonces, en alimentos tenemos dos grandes componentes. Por un lado, esta inflación importada que te comento y que está sucediendo en todos los países del mundo, y por otro lado, sí, la cuestión interna, que tenemos un mercado altamente concentrado, ¿sí? Entonces, en este punto también hay que buscar medidas para regular estos oligopolios que te condicionan absolutamente toda la cadena de comercialización, sí, toda la cadena de
de producción, porque están también integrados verticalmente, ¿sí? Entonces, en este sentido es importante generar políticas públicas que ataquen también este frente, ¿sí? Ahora, Luciana, discúlpame, vos mencionás acá un montón de factores y que está bien, digamos, es como un panorama general porque todo eso hace a la inflación, por eso es tan complejo, por eso es lo multicausal, ¿no? Todo lo que estás mencionando. Ahora, detengamos, ¿no? Como ordenemos un punto, el tema dólares, hoy en el Banco Central, porque además recordemos, y acá en materia política ya, la propia vicepresidenta le ha reclamado en Chaco, en esa conferencia en Chaco, la escasez de dólares que tiene el Central, y este año, por ejemplo, en los primeros 5 meses ingresaron 15.000 millones de dólares por el campo, un año récord de dólares, superó el año pasado incluso, que habían sido 13.000 millones de dólares, y el Central tiene pocas reservas, que entiendo, según todos los economistas que escucho, dicen que es clave tener reservas para combatir la inflación. ¿Por qué hay pocas reservas? Sí, en parte por esto primero tenemos una deuda en dólares, ¿sí?, grandísima, que representa casi el 85%, o sea, tenemos deuda por el 85% de nuestro PBI, y si analizamos dentro de esa deuda, casi el 75% está en dólares, ¿sí? Eso es un gran problema que te condiciona más cuando tenemos que cumplir una meta de reservas, ¿sí? Una meta que nos pide el Fondo Monetario Internacional. Y, digamos, ahora llegamos a un acuerdo, pero lo que fue años anteriores, nosotros estuvimos pagando esa deuda con dólares del Banco Central, ¿no? Sí. Y otro de los puntos es lo que yo te mencionaba, que también somos un país altamente importador, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, si bien somos un país exportador y el campo es un sector que brinda, digamos, muchas divisas al sistema, también a la hora de importar, ¿sí?, los insumos, también esos dólares salen del Banco Central. Entonces, ahí está la problemática, y es lo que yo te decía, que se debe pensar, digamos, en una matriz productiva que no sea altamente dependiente de las importaciones, o también pensar en otros sectores exportadores que abastezcan de divisas a la Argentina, ¿sí? Entonces, ese es un problema, y traigo a colación lo que vos decís, que el campo tuvo ganancias extraordinarias, no todo el campo, sino algunos sectores, sobre todo los sectores exportadores, en esta crisis del hambre que se denomina a nivel mundial, ¿sí? Si nosotros analizamos cuál fue la cosecha, ¿sí?, en el mes de mayo, tuvo un boom histórico, ¿sí? Desde que se toma registro, que se empezó a tomar registro en 2016, el mes de mayo fue histórico. Y si a su vez lo comparamos con lo que fue los primeros periodos del 2021, ¿sí?, también tuvo un crecimiento respecto del año pasado. Entonces la discusión también está qué va a pasar de hecho hoy se presenta el proyecto de ley al Senado sobre renta inesperada, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos sectores que están teniendo ganancias extraordinarias, ¿sí?, a costas, digamos, de un boom internacional, pero a su vez perjudicando, ¿sí?, o no, no ellos perjudicando, ¿sí?, pero el contexto internacional perjudica a ciertos sectores que son los más necesitados, que, digamos, su sueldo o su salario va netamente a los bienes de consumo de la canasta básica, ¿sí?, que son en definitiva los que más impacto les da este aumento en los precios de los alimentos, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado ese sector y por otro lado el sector que tuvieron ganancias extraordinarias inesperadas. Entonces, el punto ahí está en la redistribución, ¿sí? Y este proyecto que se va a presentar sobre renta inesperada es una gran herramienta para lograr esta redistribución, y que los que más necesitan, digamos, los más y las más necesitados, no se vean perjudicados por este contexto internacional, o por lo menos que sea más plausible. Bien, y otro punto que me interesa es el tema de los subsidios, ¿no? Porque es como una cuestión, sobre todo en la Alianza, en el Frente de Todos, es un punto ahí de discusión. ¿Qué lectura tenés sobre, recortar ahí los subsidios? Y hay algo que personalmente no llego a entender, como que el sistema actual es pro ricos, digamos, beneficia a los ricos o gente que podría pagar una tarifa completa, digamos, que está en condiciones, y sin embargo el Estado como que subsidia a todos, no sé si todos por igual, pero lo subsidia a todos, y el kirchnerismo, fundamentalmente esa parte, es como que no quiere tocar esa parte, no entiendo, digamos, si es pro ricos el sistema actual. A ver, sí, los subsidios en este momento, por lo menos hasta que se implemente la segmentación de tarifas,
¿sí? Es universal para, digamos, todas las facturas de gas, todas las facturas de luz, ¿sí? Entonces vos te encontrás que tienen un nivel de porcentaje de subsidio quienes consumen el doble que una familia, ¿sí? Que tiene una computadora, una tele. Entonces, la segmentación de tarifas es, una buena herramienta para llegar a una equidad, ¿sí? Porque no es lo mismo la capacidad contributiva que tienen ciertos sectores con la capacidad contributiva que tienen otros sectores, y nosotros estamos subsidiando a todos iguales, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta en el contexto en el que estamos, ¿sí? Porque la segmentación de tarifas también trae, el aumento de tarifas, ¿sí? Para el mes de julio ya se prevé otro aumento de tarifas, entonces vos estás con salarios corriendo detrás de la inflación, ¿sí? Peleando simplemente llegar a la inflación, pero vos fíjate que no estamos ni hablando de recuperar los puntos en términos reales que se perdieron con la crisis del gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Durante todo el gobierno de Mauricio Macri se perdieron alrededor de 20 puntos, todavía estamos en casi entre 5 y 6 puntos por abajo, ¿sí? En términos salariales. Entonces, estos aumentos de tarifa también impactan, ¿sí? Entonces, la segmentación de tarifa, es una política buena para lograr la equidad, pero también hay que analizar el contexto y qué es lo que, en qué porcentaje les está impactando a los de menores ingresos este aumento de tarifas. Bien, y la última que te consulto, vuelvo al punto inicial de la inflación que está siempre en el medio. Recién charlábamos con alguien, representante de las pymes, del sector de las pymes, sobre todo después de la salida de Curva y demás, pero que nos decía algo, me pareció interesante, esto de como la carrera entre la inflación y los salarios. ¿Para vos es seguir recomponiendo el salario o bajar la inflación? A lo mejor estoy planteando como el huevo y la gallina, puede que suene a eso la pregunta, pero ¿es bajar la inflación o, que los salarios suban? Porque algunos te dicen, si subís los salarios, es como que la seguís alimentando con políticas, ahora esto de los bonos, de emitir. Sí, está el tema de la puja distributiva, que quizás era a eso lo que a él se refería. Sí, la puja distributiva lo que te dice, sí, se aumentan los salarios, el empresariado va a querer aumentar sus márgenes de ganancia, entonces va a aumentar, y en base a ese aumento, se genera un proceso inflacionario donde después va a tener que aumentar nuevamente los salarios. Pero no nos podemos parar del lado del trabajador, que viene siendo el que más viene perdiendo, porque yo te decía algo al inicio, y es que todas las variables económicas, la producción, la capacidad instalada, todas esas variables, el empleo en términos de puestos de trabajo vienen creciendo, ¿sí? Y lo único que viene perdiendo es la pelea de los salarios. Entonces no nos podemos parar desde el lado de que aumentar los salarios me generaría, un nuevo proceso inflacionario, porque también, te lo genera porque las empresas quieren aumentar su margen de ganancia, ¿sí? Entonces, yo creo que las dos cosas, bajar la inflación fundamentalmente, ¿sí? Porque si no, nunca vas a lograr aumentar los salarios si no bajas la inflación, pero también tiene que haber un proceso de subir los salarios, pero en términos reales, ¿sí? Por esto que yo te decía, todavía estamos por debajo en términos reales de lo que fue diciembre de 2019, ¿sí? Los trabajadores no vienen recuperando esos puntos, ¿sí? Su salario hoy en día compra más, por así decirlo, que lo que compra menos, que lo que compraba en diciembre de 2019. Entonces se tienen que dar las dos cosas: baja de inflación para que no sigan perdiendo, y a su vez aumento de los salarios para que recuperen esos puntos que vienen perdiendo. Bien. Luciana, te queremos agradecer este contacto con Así Son las Cosas de FM Gospel Río Cuarto, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Luciana Bilbao, que es integrante del CEPA, ¿no? Hablando de lo importante que es la situación económica, ¿no? Eso es lo importante. ¿Querés comentar algo? No, quería sí. Estaba pensando mientras escuchaba la cuestión de la puja distributiva, ¿no? Porque aquí bien lo preguntaba respecto de, pero si recuperás los salarios dando una inyección de recursos adicionales y eso se traslada inmediatamente a precio, es inocuo. Acá hay una torta que está creciendo,
¿quién se lleva el pedazo más grande de esa torta? ¿Los mismos de siempre, como está ocurriendo? Mientras tanto, el campo se sigue quejando, ganan cada vez más, y siguen quejándose y quieren más, y sacame el pie de encima y no me cobráis impuestos, y los bancos no los toca nadie, y las minerías no las toca nadie, y las petroleras no las toca nadie, y los que bancamos el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que es además inflacionario, porque implica una constante devaluación del peso en favor del dólar. Así está previsto en el acuerdo, achicar la brecha entre el oficial y el paralelo, pero no bajando el paralelo, sino subiendo el oficial, que impacta también en la suba de precios. Es decir, los invitados, los convidados de piedra, somos los trabajadores. Y encima los otros sectores, con la anuencia de buena parte del arco político y de los medios, están pujando por conseguir aún más. Te lo advierte el presidente de la Corte Suprema, te lo advierte Patricia Burri, te lo advierte Melconian, el economista. Dice, ojo con derechos. Sí. Ya los trabajadores hemos perdido muchísimo. Si lo ponemos en dólares, se te cae un lagrimón al segundo. No, por eso la puja es ir a seguir perdiendo aún más. Obviamente, o sea, la distribución es clave mucho más para un gobierno peronista, ¿no? Que es como que se lo reclamás hasta por una cuestión narrativa o histórica. Obviamente la distribución, pero acá el problema o el punto, y qué es lo que tendríamos que empezar a consultar, los medios de comunicación en general, a los dirigentes, en lugar de, che, bueno, ¿qué opinas vos de la salida de Culfas? Che, bueno, ¿vos qué decís de Cristina, Alberto? En lugar de hablar de políticos, porque creo que la sociedad lo único que conoce o que más escucha es de políticos, empezar a preguntar por políticas públicas. ¿Cómo se baja la inflación? ¿Qué recetas tenés? ¿Qué proponés para bajar la inflación? Hay una entrevista que la recomiendo muchísimo, es como, dura unos 40 minutos más o menos, una charla justamente por eso, es interesante, porque hablan en profundidad con contenido. Es de Emanuel Álvarez Agis, que es el ex viceministro de Axel Kicillof en la gestión última de Cristina, con Reinaldo Sietecase, hoy Álvarez Agis en una posición distinta, digamos, como más racional, o sea, no tan kirchnerista puro, digamos, para sintetizar. Déjame hacer un punto y completar la idea. Álvarez Agis ahora tiene una consultora que asesora a empresas. ¿No? Lo que le pagan a Álvarez Agis son empresas. Que en líneas generales, con matices, a mí me gusta mucho Álvarez Agis, pero ya no es funcionario, ya no está pensando en los trabajadores y en su bolsillo, como debiera, sino que está pensando más bien en los que él asesora. Sí. ¿Es ilegítimo? No es legítimo. Hay que ponerlo en el lugar. Melconian también piensa en lo que asesora. Broda piensa en lo que asesora. De Pablo piensa en lo que asesora. Toda la runfla de economistas que nos han dicho durante... Yo tengo 56. Desde los 16, hace 40 años, los mismos vienen diciéndonos las mismas cosas respecto del apocalipsis. Siempre el apocalipsis es en perjuicio de los trabajadores y en beneficio de las economías concentradas de las grandes empresas. Ojalá que Álvarez Agis no se sume a esa lógica. A mí me parece que es muy interesante la línea de razonamiento de Álvarez Agis, pero trabaja para empresas ahora. Sí, de todas maneras, también en otra entrevista esta semana le preguntaron si volvería a la función pública y dijo que sí. A ver, hay un montón de conceptos, por eso la rescato esa entrevista, pero vamos a escuchar una de por qué este momento es particular. Escuchá lo que decía con Sietecase. De hablar con mucha gente en la política. Siempre soy muy reservado con eso porque creo que es un código que uno no puede romper. Ahora, la verdad, en estos 2 años y medio, yo cuando tengo acceso a una persona que tiene capacidad de decisión, suelo ser muy precavido antes de, digamos, iniciar yo la charla. 2 veces debo haberle yo mandado un mensaje al presidente para decir, estoy preocupado por esto. Esta es una de esas veces, digamos, porque de vuelta, vos me decís, mirás la economía, bueno, todos los días hay que mandar un mensaje, che, pasó esto, pero hay momentos donde vos decís, ok, acá podemos entrar en otra cosa, porque Argentina... ¿Qué otra cosa? Bueno, tasas de inflaciones de las que no podamos salir. Claro, y te al 100, al 120 y después no puede bajar más. Digo, y eso que dispara una conflictividad política que nos genera un desequilibrio institucional. Pero no es que estoy inventando, vos mirás para atrás en la historia argentina y hay tasas de inflación que desestabilizan a gobiernos fuertísimos, digamos, fuertísimos. Vos mirás
qué sé yo, el plan Helvar. Todo el mundo dice, che, el plan Helvar, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasó? Yo cuando miro el plan Helvar me da escalofríos. ¿Por qué? Porque lo que le pasó al plan Helvar, que al principio bajó la inflación, es que le vino el shock del petróleo de los 70s. Eso empezó a ser, digamos, shock del petróleo en ese momento valía $60, ¿no? Hoy estamos hablando de que puede valer 200. Y después vino un factor... Bueno, y se murió Perón, decía Álvarez Agis, contextualizando ese momento. Pero ven esto de una crisis distinta, de no poder salir de tasas de inflación muy alta. Digo, 65% decía recién Luciana Bilbao. Bueno, le planteamos esto del 70% que se menciona tanto, más o menos lo mismo. 65% de inflación. Si vos no la podés bajar, no que no suba tanto, si no la empezás a bajar... Es este arrastre, lo que los economistas llaman inercia inflacionaria, ¿viste? Como el arrastre de la Argentina, que hoy es un 50%, el 20% es por la guerra. Bueno, tenés un 50% de inercia de tu país, de la inflación que tiene tu país. Es muy, muy grave, y después lo que dispara eso, por ejemplo, en una supuesta crisis institucional, como ocurrió en el 2001, por otro tipo de crisis económica, pero dispara crisis políticas, institucionales. Es muy, muy grave, digamos, por eso a atender ese problema, y él daba, digamos, como su línea. ¿Y cuál es? ¿Cómo resolverlo? Decirle que no a todos y a todas, dice. Es decir, a los que quieran subir el salario, no. Pero a lo que te piden las empresas, tampoco. Como, tipo, cerrá la caja, o sea, basta para todos, y obviamente sincerarte ante la sociedad, a ver si vos te bancás. Para eso necesitas poder político, ¿no? Exactamente, bueno, ese es otro punto. No, porque vos tenés que tomar medidas que son antipáticas. Exactamente. Y si no tenés poder político, o si lo dilapidás con marchas y contramarchas, ida y vuelta, y que hoy querés blanco, y al otro día a la mañana decís, no, voy a negro, y si no tenés esa convicción, el poder político se dilapida y nadie te cree. Entonces todos los sectores hacen cosas por las dudas. Y eso es parte de lo que está sucediendo. Bueno. Así son las cosas.